Buenos días a todos ustedes, personal de seguridad de Miserino. En esta sesión vamos a hablar de un tema Crucial. crucial para su trabajo, la legítima defensa. Y el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza, como saben, su labor implica proteger vidas y bienes y en ocasiones pueden enfrentarse a situaciones difíciles donde la toma de decisiones rápidas es vital. Exactamente, comprender los límites legales de la legítima defensa es fundamental para que puedan actuar con seguridad y eficacia y sobre todo dentro del marco de la ley. Empecemos por lo básico. ¿Qué entendemos por legítima defensa en el contexto de su trabajo en Miserino? La legítima defensa es un derecho que les asiste a todos, no solo a los guardias de seguridad, y está consagrado en el Código Penal colombiano en términos sencillos, les permite defenderse a sí mismos o a otros ante una agresión injusta. Pero ojo, esto no significa que se pueda usar la fuerza indiscriminadamente, hay condiciones muy específicas que deben cumplirse. Interesante. Y en la práctica, ¿cómo se aplica este concepto a situaciones reales que un guardia de Miserino podría enfrentar? Imaginen que están patrullando un centro comercial y ven a alguien robando mercancía de una tienda. En ese caso, la ley les ampara para intervenir y detener al ladrón. Utilizando la fuerza proporcional a la amenaza, estarían actuando en legítima defensa al proteger los bienes del cliente. Entiendo, entonces no se trata solo de defenderse a uno mismo, sino también de proteger los bienes o la integridad de las personas a las que Miserino presta servicio correcto. Así es su trabajo, implica proteger los intereses de sus clientes y eso puede incluir la defensa de sus bienes ante un robo, un acto de vandalismo o cualquier otra agresión ilegítima. Ahora, bien ha mencionado que hay condiciones específicas para que la legítima defensa sea válida. ¿Podría explicarnos cuáles son estas condiciones? Con gusto, el Código Penal establece una serie de requisitos que deben cumplirse para que la legítima defensa sea legalmente válida. No basta con alegar que se actúa en defensa propia. La ley exige que se cumplan todas las condiciones. Y esas condiciones, La primera es que debe haber una agresión ilegítima, es decir, no podemos inventarnos una amenaza o provocar a alguien para luego justificar el uso de la fuerza. La agresión debe ser real, actual o inminente. Claro, eso tiene sentido como personal de seguridad de Miserino. Su deber es mantener la paz y proteger, no instigar conflictos. Precisamente la segunda condición es la necesidad de defensa. Esto significa que el uso de la fuerza debe ser el último recurso solo cuando no haya otra alternativa para evitar el daño. Deben agotar todas las opciones pacíficas y priorizar las tácticas de desescalada. En otras palabras, la confrontación física siempre debe ser la última opción, ¿cierto? Correcto, y aquí es donde la capacitación que reciben en Miserino juega un papel fundamental, aprender a manejar situaciones tensas, comunicarse eficazmente y aplicar técnicas de desescalada puede marcar la diferencia entre resolver un conflicto pacíficamente o tener que recurrir a la fuerza. Muy bien, hemos hablado de agresión ilegítima y necesidad de defensa. ¿Qué otra condición es fundamental para la legítima defensa? La tercera condición, y quizás la más importante, es la proporcionalidad. La fuerza empleada en defensa debe ser proporcional a la agresión que se enfrenta. Si se utiliza una fuerza desmedida, se excede el límite de la legítima defensa y se pueden enfrentar serias consecuencias legales. Comprendo, pero en la práctica, ¿cómo se determina si la fuerza utilizada es proporcional? O no imagino que no siempre es fácil evaluar la situación en el calor del momento. Es cierto, no siempre es fácil, pero hay algunos factores que pueden ayudarles a evaluar la situación. Por ejemplo, deben considerar la naturaleza de la agresión, el tipo de arma que utilice el atacante, si hay la intensidad de la amenaza, su propia condición física y la de la persona a la que están defendiendo. Entonces no se trata de una fórmula matemática, sino de una evaluación cuidadosa de las circunstancias, utilizando el juicio y la experiencia adquirida durante su capacitación en Miserino. Exactamente. Y para ilustrar este concepto, veamos algunos ejemplos concretos. Imaginen que están vigilando la entrada de un edificio y un individuo intenta ingresar a la fuerza. En ese caso sería legítimo usar la fuerza para detenerlo. Depende si el individuo está armado. Y simplemente forcejea para entrar a utilizar la fuerza física para sujetarlo y controlarlo, podría ser proporcional. ¿Y si el individuo está armado con un cuchillo? Ahí la situación cambia radicalmente. Si la vida de ustedes o de otra persona está en peligro inminente, podrían estar justificados en usar un arma de fuego en defensa propia. Pero insisto, solo como último recurso cuando no haya otra alternativa viable. Entiendo, la proporcionalidad depende del nivel de amenaza y del riesgo inminente para la vida o la integridad física. Correcto. Y un último punto importante sobre la proporcionalidad. La defensa debe cesar en el momento en que la agresión termina. Si el atacante se rinde o ya no representa una amenaza, no se puede seguir utilizando la fuerza. Tiene mucho sentido usar la fuerza. Después de que la amenaza ha cesado, sería considerado un abuso de la fuerza, ¿verdad? Exactamente. Y eso podría acarrearle serios problemas legales. Muy bien, hemos cubierto 3 condiciones importantes para la legítima defensa.
Agresión ilegítima, necesidad de defensa y proporcionalidad. ¿Hay alguna otra condición que debamos tener en cuenta? Si nos falta una condición fundamental para que la legítima defensa sea válida la ausencia de provocación. Esto significa que ustedes como personal de seguridad no deben instigar o provocar la agresión. Su labor es mantener la calma, actuar con profesionalismo y evitar cualquier acción que pueda escalar la situación y conducir a un enfrentamiento. Claro, la neutralidad y la profesionalidad son claves en el trabajo de seguridad, pero en la práctica, ¿cómo se aplica este principio? ¿Podría darnos algunos ejemplos? Por supuesto, imaginemos que están controlando el acceso a un evento privado y una persona intenta ingresar sin autorización en esa situación. Lo primero es dialogar, explicar las normas del evento e intentar que la persona comprenda que no puede ingresar. ¿Sería un error responder con agresividad o utilizar la fuerza sin antes haber intentado resolver la situación pacíficamente, verdad? Exactamente, perder la calma, insultar a la persona o utilizar un lenguaje amenazante podría ser interpretado como una provocación e invalidar la legítima defensa en caso de que la situación escale a un enfrentamiento físico. Entiendo, en otras palabras, como personal de seguridad de Miserino, siempre debemos actuar con prudencia, profesionalidad y buscando la desescalada del conflicto. Precisamente, y recuerden que como guardias de seguridad están sujetos a responsabilidades civiles y penales por sus acciones. Sus decisiones en el terreno pueden tener consecuencias legales que van más allá del momento inmediato. Es un punto importante. Podría profundizar un poco más en el tema de las responsabilidades legales. ¿Qué tipo de consecuencias podrían enfrentar si se exceden en el uso de la fuerza o actúan fuera del marco de la ley? Por supuesto, un uso indebido de la fuerza puede acarrear demandas por daños, medidas disciplinarias por parte de Miserino e incluso cargos criminales. Es crucial que comprendan los conceptos de culpa, dolo y responsabilidad objetiva para dimensionar las implicaciones legales de sus actos. Suena complejo. ¿Podría explicar esos conceptos de forma sencilla para que nuestros compañeros de Miserino los comprendan mejor? Con gusto, culpa se refiere a la negligencia, a la falta de cuidado al realizar una acción. Por ejemplo, si un guardia por descuido deja una puerta de acceso abierta y eso facilita un robo, podría ser considerado responsable por culpa. Sería responsable por no haber actuado con la diligencia debida, ¿cierto? Exactamente. Por otro lado, dolo implica la intencionalidad de causar un daño si un guardia utiliza la fuerza de manera excesiva, injustificada, con la clara intención de lastimar a alguien, podría enfrentar cargos por dolo. O sea que la diferencia entre culpa y dolo radica en la intencionalidad de la acción. Así es. Y por último, la responsabilidad objetiva se aplica en ciertos casos donde se presume la responsabilidad por el solo hecho de realizar una actividad, incluso si no hubo intención o negligencia. El ejemplo más claro es el uso de armas de fuego. La ley presume que el uso de un arma de fuego conlleva un riesgo inherente, por lo que la responsabilidad recae en quien lo utiliza, incluso si no hubo intención de causar un daño mayor. Comprendo, es una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar para minimizar el riesgo de enfrentar consecuencias legales? ¿Qué consejos prácticos nos puede dar? Lo primero y más importante es la capacitación constante. Miserino les brinda la formación necesaria en materia de legislación, uso de la fuerza y técnicas de desescalada. Aprovechen al máximo esas capacitaciones, repasen los protocolos y manténganse actualizados sobre los cambios en la normativa. La formación continua es clave para actuar con seguridad y dentro de la ley. ¿Algo más? La comunicación efectiva también es fundamental. Aprendan a comunicarse de forma clara, precisa y respetuosa, incluso en situaciones de tensión. Escuchen atentamente, intenten comprender el punto de vista de la otra persona y busquen soluciones pacíficas. La comunicación puede ser la herramienta más poderosa para prevenir que una situación se salga de control. Así es. Y por último, pero no menos importante, actúen siempre con ética y profesionalismo. Recuerden que representan a Miserino y que sus acciones impactan en la imagen de la empresa. Sean honestos, responsables y respeten los derechos de todas las personas. Excelentes consejos. Conocer la ley, capacitarse, comunicarse eficazmente y actuar con ética son las claves para desempeñar nuestro trabajo de forma segura y responsable. Exactamente. Y recuerden que ante cualquier duda, siempre pueden consultar con sus superiores o con el departamento legal de Miserino. No duden en pedir ayuda si ya necesitan. Ahora bien, sabemos que la ley no es infalible y que hay situaciones excepcionales donde un guardia de seguridad podría estar exento de responsabilidad, incluso si sus acciones técnicamente violan la ley. ¿Podría hablarnos de esos casos? Claro que sí, existen 3 escenarios principales donde un guardia de seguridad podría estar exento de responsabilidad: la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de un deber. Comencemos por la legítima defensa, que ya hemos analizado en detalle. ¿Podría recordarnos las condiciones que deben cumplirse para que sea válida?
Para que la legítima defensa exima de responsabilidad, la agresión debe ser real, inminente y sin provocación por parte del guardia. La defensa debe ser necesaria y proporcional a la amenaza cesando en el momento en que la agresión termina. Perfecto. Ahora, ¿qué es el estado de necesidad? ¿En qué situaciones se aplicaría este principio? El estado de necesidad se presenta cuando un guardia se ve obligado a romper la ley para evitar un mal mayor. Imaginemos que se declara un incendio en las instalaciones de un cliente. Un guardia podría verse en la necesidad de romper una puerta para evacuar a las personas o para evitar que el fuego se propague. En ese caso, aunque haya daños materiales, el guardia estaría justificado por haber actuado para proteger vidas humanas, ¿correcto? Correcto, la protección de la vida humana prevalece sobre la protección de los bienes materiales y el último escenario es el cumplimiento de un deber. Esto se refiere a situaciones en las que un guardia actúa siguiendo una orden legal o reglamentaria. ¿Podría darnos un ejemplo? Por ejemplo, si un guardia recibe la orden de detener a una persona que está cometiendo un acto de vandalismo en la propiedad del cliente, en ese caso el guardia estaría amparado por la ley al estar cumpliendo con su deber de proteger los bienes del cliente. Entiendo actuar bajo órdenes legítimas o para prevenir un mal mayor puede eximir de responsabilidad, incluso si técnicamente se infringe alguna norma. Así es, pero es importante recordar que estos escenarios son excepcionales y que siempre deben actuar con prudencia buscando el asesoramiento de sus superiores o del Departamento Legal de Miserino si tienen dudas sobre la legalidad de sus acciones. Muy bien, hemos cubierto los aspectos legales de la legítima defensa, el uso de la fuerza y las responsabilidades que conlleva el trabajo de seguridad privada para finalizar esta sesión. Me gustaría enfocarnos en la prevención y en las medidas que como empresa podemos tomar para minimizar los riesgos y garantizar que todos actuamos de forma segura y responsable. Por supuesto, la prevención es fundamental en nuestro trabajo y en Miserino nos tomamos muy en serio la seguridad y la formación de nuestro personal. ¿Qué medidas concretas implementa Miserino para prevenir incidentes y garantizar que todos los guardias estén preparados para enfrentar situaciones complejas? En primer lugar, la selección del personal es rigurosa. Buscamos personas responsables con un perfil adecuado para el trabajo de seguridad privada. Luego, la formación es continua y abarca todos los aspectos relevantes. Legislación, uso de la fuerza, técnicas de desescalada, primeros auxilios, manejo de crisis, etc. Es decir, que la capacitación no se limita a la teoría, sino que también incluye simulacros y prácticas para que los guardias puedan poner en práctica lo aprendido en un entorno seguro. Exactamente. Además, contamos con un sistema de supervisión constante para monitorear el desempeño de nuestros guardias, identificar áreas de mejora y brindar retroalimentación. También promovemos una cultura de comunicación abierta, donde los guardias se sientan libres de expresar sus dudas o reportar cualquier irregularidad. Es importante que los guardias se sientan respaldados por la empresa y que sepan que pueden acudir a sus superiores si necesitan ayuda o asesoramiento. Sin duda. Y por último, contamos con seguros de responsabilidad civil que cubren a nuestros guardias y a la empresa ante posibles reclamos por daños. Esto les brinda tranquilidad y seguridad para desempeñar su trabajo sin temor a enfrentar consecuencias económicas devastadoras en caso de un incidente. Muy bien, hemos cubierto un amplio panorama sobre la legítima defensa, el uso de la fuerza y las responsabilidades del personal de seguridad privada. ¿Algún mensaje final para nuestros compañeros de Miserino? Recuerden que la seguridad es un trabajo de equipo, apóyense mutuamente, compartan sus experiencias y aprendan de los errores, actúen con profesionalismo, ética y siempre dentro del marco de la ley y lo más importante, cuídense a sí mismos y a sus compañeros. Excelentes palabras. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Para terminar esta sesión me gustaría dejarles una reflexión. En el mundo actual, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Las cámaras de seguridad, los sistemas de reconocimiento facial y otras herramientas tecnológicas están cada vez más presentes en nuestro trabajo. ¿Cómo creen que estos avances impactan en el ejercicio de la legítima defensa y el uso de la fuerza en la seguridad privada? Es una pregunta que debemos analizar a fondo. Estas tecnologías pueden ser grandes aliadas para prevenir incidentes, obtener evidencias y facilitar la toma de decisiones. Pero también plantean nuevos desafíos éticos y legales. Debemos asegurarnos de utilizar estas herramientas de forma responsable y con pleno respeto a los derechos de las personas. La privacidad, la no discriminación y la transparencia deben ser principios fundamentales en el uso de la tecnología en la seguridad privada. Los invito a reflexionar sobre este tema y a prepararse para los retos del futuro. El conocimiento, la ética y la responsabilidad son las claves para ser un buen profesional de la seguridad. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias por su atención y por su compromiso con la seguridad y el bienestar de la sociedad. Hasta la próxima.